noches. El tema para hoy es aprende a vencer el pecado. Le damos la honra a su Padre Celestial por un día más de vida. El tema base, la cita base, hoy encontramos al desarrollo de la presente, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Feliz aquella persona, hombre o mujer, que no solamente soporta la tentación. Recuerden ustedes que la tentación es la prueba, es ese examen que se presenta para ver si se ha aprendido o no se ha aprendido algo de alguna de las lecciones de vida en razón y en aras de la experiencia. Nosotros como seres humanos todos los días de nuestra vida estamos en permanente crecimiento, en desarrollo espiritual, un desarrollo que va enfocado a un crecimiento. Todos los seres humanos hemos sido colocados y puestos en este mundo terrenal, en este cuerpo o morada terrenal, para aprender, para procrear, para crecer, para tener ese crecimiento físico, espiritual. Ese crecimiento es importante toda vez que se está hablando desde la esfera de la fe. Una fe, un dogma que predica y aplica para aquellos seguidores de Jesucristo. Nosotros pues, desde ese momento empezamos en el trasegar de esta vida, aprendemos a vivir en debida forma. Aprende a vencer el pecado. Dice la escritura que a ninguna persona se le ha dado o le ha sobrevenido una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistirla. Ello está escrito en 1 Corintios 10:3. Recuerden ustedes también que en una fracción del Padre Nuestro, en Mateo 6:13 concisamente dice, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Nosotros pues en esas pruebas que estamos abocados todos los días de nuestra vida a enfrentar, a pasar esas pruebas, a visualizarnos en ese crecimiento, en ese elevamiento espiritual. Es entendible para muchos que son reiteradas las ocasiones en que a muchos, cuando se está hablando de un creyente, eh, le es más fácil pensar en tirar la toalla, diríamos al estilo en el adagio popular colombiano, tirar la toalla. Dice, hasta aquí llego, no puedo más frente al pecado y desisten. Desisten, ¿por qué? Porque se quedan cortos a la hora de presentar esa prueba de la tentación. Vencer el pecado. Hemos dicho en un estudio anterior que el pecado es toda infracción a la ley. Es decir, pecado es desatinar, es desatinar en dar al blanco. Y el blanco es atender a aquella ley espiritual, aquella ley que nosotros como hombres y mujeres de fe nos acogemos a ese ordenamiento o marco jurídico que es la palabra desde Génesis a Apocalipsis, un compendio de leyes, decretos o mandamientos, misbot en hebreo, del cual nosotros estamos abocados en atención a esa ciudadanía espiritual que hemos obtenido en aras de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como Mesías, el ungido de Dios, como aquel sumo sacerdote que tiene el poder para remitir, para detener aquellos pecados. Él los puede perdonar o los puede retener. Ahora bien, nosotros pues, sin embargo, no debemos olvidar lo que Dios nos ha dicho una y otra vez, toda vez que nosotros estamos frente a nuestras debilidades. En términos del apóstol Pablo, él habló de un aguijón de la carne o una debilidad. Es decir, en atención a que estamos puestos en esta morada terrenal,
en esta tienda terrenal o Mizcán, donde somos contenedores de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de esos mandatos que Dios da. Sin embargo, somos muy débiles. Es decir, una y otra vez pecamos, pero también la Escritura dice en Proverbios que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Es decir, una y otra vez estamos volviéndonos a levantar una y otra vez hasta que en atención a generar ese hábito, a formatearnos nuevamente, a resarcir aquellos errores, entonces nosotros podamos hacer frente a aquello que se llama pecado. Y pecado es toda infracción a la ley. Desobedecer la ley, esa tendencia que de Génesis 3 se nos nombra que nosotros desatendemos esa palabra de Dios, la hacemos, la soslayamos y preferimos escuchar voces extrañas en lugar de atender aquella voz de esa ley natural que rige para nosotros como creación de Dios. Recuerden ustedes que todo lo que existe es y el único propietario será siempre Dios, con todas las letras mayúsculas, nunca lo olviden. Ahora, lo que Dios le dice a todos y a cada uno de nosotros es, lo sé las pruebas que estás pasando, lo sé lo difícil que son esas pruebas, lo sé por lo que estás pasando, sin embargo te digo, confiad, yo he vencido el mundo. Ello está en Juan 13:33. Dice Juan 13:33 lo siguiente, estas cosas, ¿quién está hablando? Jesucristo. Estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla y Jesús, viendo la fe de los que la trajeron, le dijo al paralítico, anímate, tus pecados te son perdonados. Lo que debemos pensar siempre es que Dios nos está diciendo, ánimo, yo estoy dispuesto a perdonar. Tus pecados te son perdonados. Hijo o hija, anímese. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta toda vez que estamos hablando de aprender a vencer el pecado. Aprender. ¿Cómo aprender? ¿Cómo vencer el pecado? ¿Debo dejar ese pecado? Lo sé. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago? Preguntará. Bueno, la batalla es muy grande, porque toda vez que se están hablando de tentaciones, pruebas o exámenes de vida, estamos hablando de nuestros deseos íntimos, aquellos deseos del alma. Y de acuerdo a lo que haya en el interior nuestro, es decir, en el pensamiento y en el sentir, aquel laboratorio del pensamiento y aquel laboratorio del sentimiento, ese cóctel, a veces tan explosivo, tan dinámico, debemos aprenderlo a manejar. Porque si bien es cierto, tenemos esa herencia, digámoslo de alguna manera, de ese pecado original, y en atención a él, no quiere decir que ninguno haya pecado. Todos, dice la Escritura, todos los seres humanos somos pecadores, todos los hombres son pecadores, dice Jeremías. Sin embargo, dice que Jesucristo vino ¿a qué? A perdonar, a redimir, a salvar, a rescatar de esa esclavitud, de ese pecado. Romanos 8:27 dice lo siguiente, pero el que escudriña, el que indaga en lo profundo del corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para que los que conforme a su propósito son llamados. El Espíritu Santo cumple una función y un rol muy importante toda vez que estamos hablando de aprender a vencer el pecado. Aprender a vencer el pecado tiene una herramienta muy grande en el acompañamiento del ser humano, en la orientación, en la enseñanza o instrucción, en la guía o el consejo que nos brinda pues Él es el encargado de darle hermenéutica
o interpretación a la palabra de Dios. Y ella va desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego, nuestros deseos, no es el pecado en sí el problema. El problema está en nuestros deseos, nuestros anhelos, aquellos anhelos internos que nosotros debemos dejar manejar y lo conocemos como la pasión. Entonces, vamos a leer lo que nos dice respecto de ese tema. Santiago 1, del verso 13 al 15. Dice, cuando alguna persona es tentada, no diga que es tentada de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, pasión significa concupiscencia, es llevado, seducido, atraído. Entonces, la concupiscencia, su deseo, su atracción o su anhelo, después de que se ha concebido en el interior de la persona, en el pensamiento o en el sentir, en esos dos laboratorios que son tan importantes para el ser humano, una vez allí concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, es decir, llevándose a la praxis, a la acción o a la omisión, arroja como resultado la muerte. Entonces empezamos a ver que hablar de pruebas o de tentaciones no es el lío. El lío es hablar de aquellos deseos, aquellos sueños o aquellos anhelos o aquellas pasiones o aquella concupiscencia en la cual está en el interior del individuo, al interior nuestro. ¿Qué es aquello que internamente hay? ¿Qué es aquello que nos seduce? ¿Qué es aquello que nos cautiva? ¿Qué es aquello que nos atrae? Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Esa es la esfera, toda vez que estemos hablando de aprender a vencer el pecado. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:17 dice lo siguiente: el espíritu a la verdad del ser humano está dispuesto. Dice, el espíritu de verdad, cuando el mundo no conoce, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo hace siempre presencia. Acuérdese usted que Él produce el querer como el hacer. Él produce en nosotros el querer hacer. ¿Qué? Pues que la tendencia humana es muy dada a desobedecer, al desacato, a la rebelión, a la rebeldía, a la contumacia, al pecado. No obstante, cuando nosotros tenemos la asistencia del Espíritu Santo, el acompañamiento del Espíritu Santo, Él a nosotros produce el querer obedecer, el querer hacer la palabra de Dios. Entonces, es importante toda vez que estemos hablando de aprender a vencer el pecado, buscar la asistencia del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo puedo yo tomar los pasos adecuados para dejar de cometer pecados insidiosos que devoran mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo debo yo? Bueno, puede decirse que más allá de solo alternar con comportamientos y problemas que residen dentro del corazón, sin embargo, debemos combatirlo desde el epicentro, desde donde se origina. Es decir, ¿qué es aquello que tenemos y que cosemos nosotros al interior de nuestro pensamiento y de nuestros sentires? A veces traemos una cantidad de antivalores. Por alguna razón, creo yo, que son aprendidos de terceros. La psicología habla de que el ser humano, en todo lo que se va a él formando durante la experiencia de vida, él va aprendiendo de comportamientos, de conductas de terceros, de otros. Es decir, y lo traen a su vida y lo apropian, las malas palabras, los pleitos y demás. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Y qué es aquello que hemos traído? ¿Cuáles son aquellos vicios o adicciones? Porque a veces de vicios se tornan en adicciones. A veces
traemos y normalizamos un vocabulario soez. Y para nosotros es natural y normal porque no lo hemos traído y lo naturalizamos tanto que ya no nos apercibimos de la manera soez en la que estamos hablando. Entonces a otro le parecerá molesto y le parecerá un vocabulario vulgar, pero a la persona que la ha normalizado lo pasa indiferente. Y así muchos vicios, el alcoholismo es otro vicio, las adicciones, la pornografía, etcétera. No terminaríamos de denunciar la cantidad de conductas negativas que hemos aprendido, pero que muchos han normalizado. Es decir, no se apercibe de su error, de ese hierro, de ese pecado. ¿Por qué? Porque están en automático. Normalizaron aquellas conductas de tal manera que no se dan por enterados. Ir más allá de solo alternar con el comportamiento, es decir, pensar que la tentación como tal es el problema que nosotros debemos vencer y dominar, no necesariamente. Tenemos que trabajar desde el interior, porque todos están expuestos a la tentación y ella viene en diferentes presentaciones. Las tentaciones al ser humano llegan en diferentes presentaciones y cada uno en atención a la debilidad de cada ser. Así como diferente y disímiles son los pensamientos humanos, también las tentaciones vienen hechas a la medida de cada uno. Ellas están hechas a la medida de cada persona. El enemigo es audaz, es astuto. Eso lo dice en Génesis 1, en Génesis 3:1, perdón. Y en Génesis 3:1 dice que el enemigo o adversario o dragón antiguo o Satanás, que significa adversario, él es astuto, es sagaz, es hábil. Es decir, que él tiene previo conocimiento y es totalmente experto en su labor y en su gestión, porque es su función. Y en su función tiene una habilidad y una destreza. Es experto en lo que está haciendo. Luego, él no va a llegar a una persona sin conocer sus debilidades. Y será allí donde cada persona sea probada. Ahí se mirarán esas competencias en cada ser humano. Cada una muy diferente de la otra, como diferente el pensamiento. Todos los seres humanos somos iguales en cuanto a en cómo estamos constituidos, cuerpo, alma y espíritu. No obstante, cada uno es diferente del otro como cada impresión dactilar. Muy diferente su pensamiento, muy diferente su comportamiento, su manera de percibir, de sentir, su manera de expresar, etc. Es decir, es un mundo inmenso, lo cual a la hora de hablar cómo aprender a vencer el pecado, es decir, adquirir aquella experiencia, aquella destreza, aquella habilidad de aquella herramienta, aprender a manejar toda la herramienta que está disponible desde la esfera espiritual, desde la esfera espiritual en el mundo terrenal para esgrimir desde este mundo terrenal y poder vencer todo aquello que venga del mundo espiritual al mundo terrenal. ¿Cómo hace el enemigo para saber y conocer cuál es la debilidad de cada una de las personas? Ejemplo, una persona que ha sido capturada en su debilidad, lo primero que se me viene a la mente, ¿qué será? Pornografía. ¿Cómo saber cuál es la debilidad del adversario? El adversario conoce porque él hace su labor y ha seguido cada minuto, cada segundo de su vida a esa persona o individuo. Y muchas personas quieren cambiar su comportamiento, quieren cambiar su postura frente a las tentaciones o a sus debilidades. Intenta resistirlas,
intenta combatirlas. Sin embargo, la gran mayoría, al enfrentarlas, salen vencidos. Difícilmente la persona va a poder capotear y salir avante. Y para ello, para estas personas que han capoteado y han salido avantes frente a la prueba, que no es otra cosa que un examen a esa debilidad. Y le aboca a la persona a conocer esas debilidades, a conocer esos vicios, esas falencias, esos puntos álgidos de su personalidad, lo cual demanda un examen acucioso, exhaustivo, honesto. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser generosos a la hora de evaluarnos, autoevaluarnos, tenemos que ser generosos para poder detectar aquellos epicentros donde se originan ciertas debilidades y de esta manera poder tomar las medidas adecuadas para enfrentar toda vez que sea o acontezca enfrentar al pecado. Cambiar de comportamientos para vencer tentaciones le indica que debe cambiar desde el interior. No vemos muchas congregaciones, muchísimas, cualquier cantidad de personas, y vemos congregaciones llenas, pero no hay cambios. Entonces no hay coherencia entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen. En alguna de esa cadena de coherencia, de sensatez o de mesura, se pierde se corta, hay un enlace que se corta y quedan perdidos. Y entonces no son cristianos, porque dice que para ser cristiano debe hacer una coherencia y debe ser coherente respecto a ese ejemplo de vida que tiene el cristianismo, que es Jesucristo, el Mesías, como Cordero de Dios, según Génesis 22:8, verso 14, o como lo dice la palabra de Dios en Isaías 53 y en muchas de las profecías que se hablan del Mesías. Entonces, tenemos que seguir ese ejemplo que Él deja, ese patrón, ese calco. Tenemos que detectar ese calco y estratégicamente repisarlo a modo de alcanzar esa madurez espiritual. Cuando nosotros estamos hablando de salvación, tenemos que hacer una aclaración. El mérito lo hace Jesucristo en cuanto a que Él es el único humano en toda la historia de la humanidad quien fue capaz y hacia el futuro, hacia el pasado y en el presente de cumplir toda la ley a cabalidad. Por eso es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el que tiene el poder para redimir o rescatar al ser humano del pecado, de la muerte y hacer que el hombre trascienda, recogiendo hacia él la inmortalidad, esa vida eterna, esas promesas que salen de la boca de Dios. Y cuando estamos hablando de tierra prometida, estamos hablando de una tierra de cualquier cantidad de promesas que se nos otorga a través de Jesucristo, y Él es ese testador, esa persona que dejó ese legado. Y toda persona que diga o dícese en ostentar la calidad de heredero debe reunir una cantidad de requisitos que lo aboquen a ser heredero legal. Y esa legalidad nos la da Jesucristo. Dice en primera de Juan 2:1, dice que abogado tenemos en Cristo. Él va a esgrimir un abanico probatorio a favor nuestro, capaz de borrar toda transgresión, toda iniquidad, y que no haya memoria de ella y no haya registro de es decir, de su monta un abanico probatorio en contra, del cual nosotros en ese juicio saldremos victoriosos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento leíamos y decíamos que cuando una persona diga ser tentada, nunca vaya a decir que es de parte de Dios. Y lo primero que dice en esta cita es: Dios no tienta.
Él no va a probar, Él no va a hacer que la persona presente prueba, porque Dios es conocedor de todo, sabe todo. Está el pasado, presente, el futuro, en lo externo del hombre y en lo interno del hombre. Conocedor de todo lo que atañe a su creación. Es Dios, todo le pertenecemos a Él. Las pruebas se dan en razón a que nosotros podamos mirar cuál es nuestro crecimiento y qué es aquello que nos motiva y nos mueve, qué es aquello que se cuece al interior de nosotros y cómo el ser humano puede reprogramarse. De ser un hombre obstinado, terco, necio, etcétera, no terminaría la lista de pecados, puede ser un hombre puro. Dice en Zacarías, y habla en Zacarías del 3, Zacarías 3:5 dice: he quitado de ti tu pecado y te he vestido de pureza o de santidad. Y dice en Isaías 1:18, habla y dice en un juicio, en Isaías 1:17 dice: pongámonos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, de incontables e innumerables, y fueren tan rojos como el carmesí, que estén remarcados, dice, los dejaré como la lana blanca, como la nieve blanca. Es decir, habla de pureza y habla de santidad, habla de redención y habla de perdón. Cuando se está hablando de redención o de perdón y habla de olvidar aquellos pecados y partir de cero para reformatear, entonces no es otra cosa que nacer de nuevo. Por allá le decía Cristo a Nicodemo: tendrás que renacer, volver a nacer. Y no hacía referencia a otra vez una gestación en el útero materno y vivir en ese útero 9 meses. No, habla de un nacimiento espiritual desde el corazón de Cristo, aquella lanza que aquel centurión traspasó en el costado de Jesús, que había sido profetizada cuando se presentó a Jesús, cuando lo llevó María y José, la Virgen María y José, ante el sacerdote. Profetizó el Espíritu Santo a través de este hombre y dijo: y una espada traspasará tu corazón. Y allá se cumplió la profecía en esa cruz y traspasó esa lanza o espada el corazón de Dios, y de allí vertió agua y sangre. Nosotros vemos en el Éxodo, cuando pasa el pueblo de Israel el Éxodo, allí en medio de las dos aguas, y las aguas, se abrió el mar en dos, a los costados, al lado y lado, y las aguas superiores, anunciando así un bautismo en agua, anunciando así ese bautizo, esa iniciación, y mostrando un camino que queda descubierto, es decir, los cimientos del mundo, como lo dice Salmo 18, 15. Y entonces empezamos nosotros a ver a Cristo como único camino, como Mesías, como ungido de Dios, con la vocación de ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso dice en Apocalipsis: y en su vestidura habrá Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es así como nosotros empezamos a ver todo un despliegue y un derroche de amor de Dios hacia nosotros como los seres humanos que somos. Nosotros pues debemos vencer esos pecados insidiosos que devoran la vida espiritual nuestra desde este mundo terrenal y nos atosigan, nos turban, nos atribulan, nos dejan pensar, porque esclavizan. Es así como nosotros podemos decir que no se basa, toda vez que estemos hablando de aprender a vencer el pecado, no estamos hablando únicamente de los comportamientos, sino tenemos que trabajar los sentimientos y los pensamientos. Tenemos que ir no solo a la acción, a lo externo, a la conducta, a los actos, sino mirar al interior de nosotros. ¿Qué es aquello que nos mueve el pensamiento? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo se mueve el laboratorio de los pensamientos? ¿Y qué es aquello que estamos sintiendo? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura.
porque del corazón salen homicidios, suicidios, los chismes, las contiendas, etcétera. No terminaría yo de denunciar la cantidad de pecado que se cuecen en esos dos laboratorios que son muy importantes. Ahora bien, usualmente las personas cambian los comportamientos y esto en aras de vencer las tentaciones, en áreas de resistirlas, por lo cual fácilmente la persona puede disponerse a cambiar dichos comportamientos, sin embargo, en cualquier momento vuelve y reincide y se vuelve hacia el mundo. Y otros terceros, al igual que lo hizo con anterioridad, otras personas, otros terceros influenciarán o injerenciarán la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de obrar nuevamente. Es decir, volverán otra vez a esos deseos desordenados porque no cambiaron internamente. Cuando nosotros estamos aprendiendo a vencer el pecado, estamos abocando, llamando a las personas a que desde su interior empiecen a trabajar desde la mente, desde esa área de la mente, lo cual nos remite a la psicología y del sentimiento, trabajar aquellos laboratorios del sentimiento. Muchas veces vemos personas que están atiborradas de sentimientos negativos, odio, rencores, envidias y demás. Y estas cosas le van a impedir a la persona esa conversión, esa iniciación, esa transformación del que habla el cristianismo. Porque el cristianismo, cuando estamos hablando de cristianismo, está hablando de iniciación al mundo de ese pensamiento en Cristo y de todo lo que Él realizó y ejecutó. Y ahí nos vamos a quedar cortos porque solo estamos acostumbrados, de alguna manera nos hemos vuelto hipócritas. Y nosotros cuando vemos los 4 evangelios vemos como Cristo una y otra vez lanzaba contra ciertos personajes que eran conocedores y doctores de la ley, les decía hipócritas y expresaba enérgicamente contra ellos. Y la razón es que el ser humano se ha acostumbrado a ser hipócrita y lo ha normalizado. No se da cuenta que es hipócrita. Y entonces solo se dedica a cambiar fachadas, lo externo, maquillar las cosas. Está acostumbrado a maquillar y nos hemos vuelto muy habilidosos en maquillar, en hacer fachadas, en mostrar facetas. Y a veces tenemos varias carátulas. Quitamos una y ponemos otra, y quitamos una y ponemos otra, y ya esa habilidad. Pero cuando estamos hablando de cristianismo, es allí donde nos da tedio, nos da fatiga, nos da pereza, perdonen la expresión, he escuchado mucho decir que es muertera. ¿Por qué esa apatía, ese tedio hacia las cosas de Dios? Y cuando vienen aquellos desastres, aquellas situaciones de crisis caóticas, aquellas pérdidas, etcétera, entonces ahí sí vamos a buscar a ese Dios que es bombero, a ese Dios que sabemos que existe, pero que nunca lo buscamos. Saben que existe, pero nunca lo buscan. Siempre lo ignoran, no lo miran. Es allí donde nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Todos los seres humanos somos pasajeros. Nadie sabe el día de su vencimiento, ni la hora. Es allí donde nosotros tenemos que empezar a entender y a comprender y ver más allá de nuestros ojos terrenales. ¿Por qué estas personas que están en una congregación vuelven y reinciden frente a la tentación y vuelven al mundo? Les quedó difícil resistir la tentación, le quedó difícil aprobar esos exámenes o pruebas, exámenes. Cada vez tentaciones, pruebas o exámenes. ¿Por qué? Porque vuelven a sentir el vacío, se sienten incompletos, se sienten aburridos, sienten tedio, están abrumados, están desordenados, etc.
Están enojados, molestos, todo el mundo les debe respeto, les debe, pero ¿qué deben ustedes a los demás? ¿Qué le deben a Dios? ¿Mm? Por eso nosotros vemos que en Santiago se nos habla de concupiscencia, seducción de la propia pasión o deseo. Concupiscencia, pasión. Nosotros vemos patos, el término griego para pasión asignado a este término es patos y significa un deseo profundo, un antojo carnal, una emoción muy fuerte que anula la lógica. Es decir, que ese sentir, esa pasión le nubla la mente a tal grado de que la persona fácilmente concibe el pecado. ¿Por qué? Porque no han atacado el epicentro, donde los laboratorios no se ha trabajado, esos laboratorios de la mente y del sentimiento, estamos hablando del alma. Solo se trabaja acciones y fácilmente se van a aburrir, se van a sentir vacíos, incompletos, tediosos, abrumados, exacerbados, exasperados, etc. El apóstol Pablo nos hablaba fácilmente y nos decía en un término muy sencillo, el aguijón de la carne, para hablar de esas pasiones internas. Él le puso un nombre a esas pasiones internas. Le dijo aguijón de la carne o debilidades de la carne o debilidades humanas. Cuando estamos hablando de debilidades humanas, hablamos en ambos géneros y entonces es decir que vamos a tener que trabajar, tolerar, algunos toleran y se vuelven muy diestros en tolerancia en cuanto a ella, pero otros van a combatir. Cuando estamos hablando desde el dogma de la fe cristiana, nosotros somos abocados a trabajar sobre esas debilidades a modo de combatirlas, es decir, extraer ese aguijón, esa púa que está siendo molesta en mi cuerpo, que me está exacerbando y que me está una y otra vez sacando de mi control. La tengo que extirpar y sacarla de mí. Ese es el pensamiento de la fe cristiana. Entonces, esa tentación, aguijón o estímulo que surge del deseo propio de la persona internamente, a modo de desmán, desorden, a modo de vicio, a modo de depravación, morbo, mal pensamiento, etc. Eso es lo que tiene que combatir cada persona desde su corazón. No únicamente las acciones para que otros la vean y tratar de que otros vean o piensen, crean ver, cuando realmente una persona no ha experimentado ningún cambio interno. Entonces, dice el apóstol Pablo, en el libro de Santiago, dice, al ser atraído, es decir, somos seducidos bajo nuestros propios sentires y bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias pasiones, pues obviamente vamos a responder a ellos y lo vamos a ver reflejado en nuestro cuerpo. Y allí es donde está la batalla espiritual o el desmán si no pasamos y aprobamos esa prueba. Entonces, ser atraído y responder a nuestros deseos que vienen del corazón a modo de pecado, es decir, se ha concebido en la mente, se ha procesado en el corazón y se ha plasmado en la acción. Cuando nosotros trabajamos desde el interior, hemos erradicado. Si solamente trabajamos lo exterior, solamente usamos un sedante o un paliativo. No estamos haciendo nada. Solamente estamos longevos, estamos allí aletargados, estamos allí como meros expectantes. No somos creyentes activos. Por eso nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no le dejará al ser humano
ser tentado más allá de lo que pueda resistir, sino que juntamente a la prueba o al examen, Él da la salida para que la podáis soportar. Por eso Él dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Yo lo vencí porque aprobé toda la ley, en todo la he cumplido, he vencido el mundo. Si yo pude cumplirlo, ustedes y yo lo podemos hacer. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que desde la perspectiva bíblica se observa un ejemplo, el pueblo de Israel. Voy a traer ese ejemplo porque es como uno de los primeros que hay. El pueblo de Israel acababa de salir, habían visto todo ese despliego de hechos sobrenaturales que va más allá de la mente, del intelecto humano, más allá de la lógica humana. Y se hizo un despliegue como fueron las 10 plagas. Aunado a eso, se saca por el desierto frente a un imperio, como es el imperio de egipcio. Y ahí sale y empieza a trasegar por todo el desierto. Y nosotros podemos ver cómo este pueblo, una vez salido de ver el mar rojo partir en dos y luego cerrar el mar rojo y ver a Faraón, sus carros, sus jinetes, sus ejércitos de a pie y de a caballo hundidos allí. Sin embargo, vemos que viene cansado, viene extenuado en arduas jornadas, en arduas caminatas y demás. Y al no haber agua, nos habla de las aguas del Mara, de Mará, aguas amargas, y empiezan a renegar. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo en Éxodo 16 se nos habla de que ese pueblo le empieza a renegar y empieza a hablar no solo contra los ungidos de Dios, que es Moisés y Aarón, sino que también hablan contra Dios. ¿Y qué piden? Vamos a leer del verso de Éxodo capítulo 16, verso 3, dice lo siguiente. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no os habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es decir, que ese pueblo sentía un deseo, un anhelo excesivo de abandonar a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente deseaban y era un deseo exuberante, sino que lo estaban pidiendo a tal grado que en el verso 8 del capítulo 16 dice lo siguiente. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con las que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, ¿qué está hablando allí? De lujuria, de laxivia. ¿Y qué muestra esa imagen exagerada? Las acciones de un pueblo. Las acciones de un pueblo lujurioso, motivado sola y únicamente en el placer físico, enfocado únicamente en el placer físico, la búsqueda del placer físico. Y nosotros empezamos a ver cómo Dios reprende más adelante, porque este pueblo que había visto cualquier despliegue de realización de milagros, señales, prodigios y demás, unas realidades que rayan contra la lógica humana. Sin embargo, menospreciaron la profunda satisfacción, la espiritual, aquella que procede de Dios, aquella que le demanda a Dios y que Dios le había enseñado allá en el monte Sinaí. El monte Sinaí fue entregada a aquellas dos tablas, la ley de Dios, aquellas dos tablas, y esa ley ellos la habían estudiado más o menos un año
Y en ese estudio allá, que estaba en ese lugar del monte Sinaí, el lugar donde Dios se manifiesta a tal grado que Dios le dice a la persona, quítate el calzado, porque el lugar que pisas, santo es. El lugar de santidad era un lugar santo, donde se podía no solamente recibir la ley, sino se debía estudiar la ley y se había ahondar en ella en un periodo más o menos de un año. Y en lugar de agradecerle a Dios, vemos a un pueblo quejándose, murmurando, criticando. ¿En atención a qué? Al placer físico, al deseo de la carne. Y en respuesta, ¿qué dio Dios? Dios les dio maná y codornices. Nosotros tenemos que aprender. Hay un adagio popular que dice que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Una y otra vez se repite la historia de este pueblo en el transcurso de toda la lectura de la palabra. Una y otra vez en diferentes generaciones se repite la misma historia. La búsqueda del placer físico. Y ese placer físico no es otra cosa que el pecado. No podemos pasar esa tentación mientras estemos nosotros buscando el placer físico. Tenemos que aprender a construirnos, reconstruirnos, porque ya la construcción, el cimiento, esa roca fundamental es Jesucristo, y sobre esa roca estamos reedificando. Estamos construyendo en esa roca. Estamos repasando ese calco. Él es ese modelo, ese ejemplo, y en él tenemos que construir espiritualmente. Es decir, que tenemos que dejar distracciones, preocupaciones, y tenemos que vencer los diferentes desafíos de la vida. Es así como nosotros tenemos que aprender a valorar todo lo que procede de Dios para obtener esos beneficios espirituales y todo lo que acarrea el creerle a Cristo, creer en Jesucristo, aceptarle como Señor y Salvador, recibir cada palabra. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley, la vine a reafirmar, la vine a cumplir a cabalidad toda, porque el ser humano no podía cumplir esa ley. Yo sí la voy a cumplir toda, y la cumplió, y la misma palabra dice que es cumplidora a cabalidad de toda, y en ninguna de ellas fue hallado falto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, en lugar de murmurar, en lugar de criticar, en lugar de todos esos resabios adquiridos, aprendidos de modo negativo, tenemos que desechar lo malo y acoger lo bueno. Dice la palabra, frente a ustedes he colocado dos vías, el bien y el mal, la vida y la muerte. Escojan la vida. Nosotros tenemos que aprender. ¿Y qué es aprender? Aprender no es otra cosa que disponerse, determinarse para instruirse, determinarse a ser instruido por alguien, tener la capacidad de reflexionar en cuanto a los hierros, las equivocaciones y demás, y decidir cambiar. Aprender a aprender. Entonces dirán ustedes, pero está redundando, está repitiendo los mismos términos. No, aprender a aprender. Porque estamos desglosando qué es aprender, pero no teníamos claro qué es aprender. Ahora vamos a aprender a aprender. ¿Y qué es aprender a aprender? Es construir un conocimiento a partir de un aprendizaje o a partir de experiencias vitales anteriores. Aprender de la experiencia. Es decir, vamos a aprender de lo teórico y vamos a aprender de lo práctico. Pero lo práctico y lo teórico se tienen que fundir en un solo cuerpo para trabajar unánime, unísono, integrarse, ensamblarse perfectamente. Traje una frase del mundo. Edmund Burke dice, para que el mal triunfe solo se necesita
que los hombres buenos no hagan nada. Entonces, si un hombre del mundo dice que para que el mal triunfe solo se requiere que un hombre bueno no haga nada, cuando nosotros estamos hablando desde la fe, que ese camino que Dios nos dio a escoger en Deuteronomio, nos dice, frente a ustedes he colocado el bien, el mal, la vida y la muerte. ¿Qué camino escogen? Nosotros escogemos el bien, escogemos la vida, y la vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué debemos decidir nosotros? Debemos decidir no pecar, es decir, abstenernos de infringir la ley, porque pecado es toda infracción a la ley. Entonces, si hemos decidido obedecer la ley, necesitamos un aliciente, un acompañante, un instructor, alguien que nos enseñe cuál es ese comportamiento, qué es aquello que debo de hacer, cómo, de qué manera, etcétera. Requerimos de la asistencia de un maestro, el Espíritu Santo de Dios. Él produce no solamente el querer como el hacer, sino que nos guía, nos enseña, nos exhorta. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, también ella guía, enseña, instruye, exhorta. La oración. Tenemos herramienta de la cual ustedes y yo podemos usar en atención a vencer el pecado. Primera de Juan 1:8 dice lo siguiente: y si decimos que no tenemos pecado, porque es muy común, hago un paréntesis aquí, es muy común escuchar personas, pero es que yo no le hago mal a nadie, no robo, no mato, no sé qué, y hacen una cantidad. Pero la Biblia dice, no por mérito, para que nadie se vanagloríe. El mérito no lo hacemos nosotros. La Biblia dice en Jeremías, todos los hombres son pecadores. Entonces no hay mérito, hay algún pecado. No importa que nosotros en una evaluación hipócrita, en una falacia, creamos que no hacemos mal. Pero dice que no por obras para que nadie se vanagloríe. La obra la hizo Jesucristo. Y Él es la gracia. Y esa gracia nos abraza y nos alcanza. El mérito lo hizo Él y Él lo traslada a modo de herencia o de legado a nosotros. Se nos otorga de gracia. Retomemos 1 de Juan 1:8. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos aprender aprender a escuchar, aprender a saber escuchar. Lo que implica no solo tener la capacidad de reflexionar en la forma y el modo en que se aprende, sino también el modo y la forma en que actuamos en y con conciencia. ¡Wow! Actuar en y con conciencia. Actuar en conciencia y actuar con conciencia. En conciencia, lo que quiere decir es que siempre nosotros tenemos que actuar coherente con nuestros principios. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que decidir obrar acorde con lo que nuestra conciencia diga, en razón a lo que conocemos, en razón a la razón y a lo que sabemos. 3 elementos importantes cuando estamos hablando en conciencia: aprender en conciencia, actuar en conciencia. Es decir, que decidimos obrar acorde con la razón, el conocimiento propio y el saber. En otras palabras, somos coherentes a nuestros principios. Actuar a conciencia es, desde el punto de vista epistemológico, es darse cuenta de qué, de que nosotros tenemos unos criterios morales y actuamos teniéndolos en cuenta. Es decir,
de algún modo nos hace sensibles y con carácter intelectual. Y la otra forma es autorreglamentándonos, es decir, nosotros vamos aprendiendo estrategias y estas deben de ser flexibles, pero también apropiadas y se deben transferir y adaptar a cada situación nueva. Actuar en conciencia es entendido como aquella capacidad de percibir y sentir y reflexionar. Asimismo, actuar por sí mismo, teniendo control de mí, teniendo control de mis emociones y de mis acciones, pero de modo responsable. Es decir, tengo el carácter de implantar la capacidad de avergonzarme, de sentir vergüenza cuando he actuado en modo inapropiado. ¿Por qué? Porque sé valorar mis acciones, sé que está bien y que está mal. Y cuando sé que estoy frente a una acción negativa, me da vergüenza y siento compulsión y me avergüenzo de haber actuado mal, porque he quebrantado una norma social. Eso me va a impulsar a cambiar. ¿Por qué? Porque frente a esa situación que me turbó mi ánimo, que me deshonró, que me azaró, que en un juicio de valor hizo que me sintiera mal, me va a abocar a cambiar dicha acción. ¿Por qué? Porque es una norma social de reproche. Tomar conciencia es aquella información que emerge, vierte desde mi interior y que advierte de cómo estoy obrando. Va a influir a mí no solamente en lo profundo, que va a ser muy clave a la hora de tomar decisiones coherentes, sino también va a influenciar en mis hábitos, en aquellos patrones de comportamiento, en aquellos cambios positivos. Cuando nosotros estamos aprendiendo todo lo que atañe a ese desarrollo de nuestra vida, no solo el físico, desde esta esfera terrenal, sino también el espiritual, en la esfera profesional, en la esfera familiar. Nosotros adquirimos la capacidad para saber qué está bien y qué está mal, pero donde hay principios y valores. Es precisamente este paquete el que va a hacer que nosotros seamos aquellas personas capaces de tomar conciencia. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser es muy importante. Aprender a conocer o aprender a enseñar. Es instruir, es educar y es formar. Es trabajar en la construcción de conocimiento con propósito para que otro o sí mismo pueda seguir el transcurso de la vida en debida forma. Aprender a ser es traer de la teoría o de la praxis o experiencia y traer a la acción. Es decir, ejercitarla, ejecutarla, hacer que mi vida sea productiva, lo cual requiere no solo de técnica, sino de práctica y de ética. Es así como nosotros podemos hablar de mejoramiento. Aprender a convivir, ese aprender a vivir en armonía juntos, no es otra cosa que aprender a vivir y afrontar dificultades y solucionar y dirimir problemas desde el punto de la conciliación. Ahora bien, aprender a hacer no es otro llamado que aprender a tener identidad como individuos. Es garantizarme a mí que voy a ejercitar aquellos valores y aquellos principios éticos
y comprometerme con ellos. ¿Cómo me debo motivar para aprender a hacer las cosas bien? La motivación debe partir desde la experiencia, desde la inteligencia, desde el conocimiento, también desde el conocimiento previo, del autoconocimiento, del compromiso, de la responsabilidad. Es transformar la información del conocimiento propio. Cada vez que vamos madurando, nuestro conocimiento va evolucionando. Que no involucione, sino evolucione. Esto es tomar conciencia, porque hemos aprendido. Vencer el pecado desde la vida cristiana y a la luz de la Escritura nos da diferentes formas de vencerlo, se los decía al comienzo del discurso. Tenemos la palabra es viva y eficaz, penetrante, cortante, espada de dos filos que penetra el alma, los huesos, los cartílagos y dice que hasta lo profundo del corazón y del pensamiento. Es decir, va al foco. Si nosotros tenemos vicios, resabios, depravaciones y demás, la palabra de Dios nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra también libera. Porque cada vez que nosotros estamos hablando de corregir, de limpiar, de transformar, de cambiar, tiene que haber un cambio desde el interior. Y tenemos que darle la oportunidad a la palabra, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Para ello tenemos que pedir mediante la oración y disponernos, porque tenemos que querer. Es imposible hablar de una transformación cuando la persona no quiere cambiar. El cambio debe pedirlo la persona. Nosotros vemos en el problema de las personas con adicciones, de cualquier clase de adicción, lo primero que tiene que hacer la persona para llegar a ese cambio es aceptar su condición, confesar su condición para dar el primer paso y empezar a trabajar en ello. A la luz de las Escrituras hablamos de confesión y arrepentimiento, de resarcir esos errores, de trabajar para corregir. De esta manera podemos estar hablando de vencer el pecado. La primera herramienta nos la da Cristo, porque dice, confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué nos dijo a él? Yo lo hice todo, ustedes solo tienen que revisar. Ya nos dejó un mapa, un calco, solo tenemos que revisarlo, repasarlo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración. Eso es lo que nosotros tenemos a modo de vencer. Esa palabra que es la promesa, ese logos y ese rema, lo tenemos nosotros escrito, logos y rema, esa palabra que ha venido oralmente de generación a generación, que hace que nosotros podamos crecer y se vaya teniendo ese crecimiento espiritual. Es decir, que nosotros una vez empecemos a trabajar, vamos a dar esos primeros pasos para vencer el pecado. ¿Qué debemos hacer? Primero, identificarlo. ¿Qué es aquel pecado que estamos cometiendo? Si no lo hemos identificado, difícilmente podemos atacar. Nosotros vamos a una batalla, tenemos que conocer el campo, a quién vamos a enfrentar para saber cómo lo vamos a enfrentar, dónde lo vamos a enfrentar y de este modo vencer. Lo identificamos claramente, lo estudiamos perfectamente para aprender sus debilidades y aprender cómo debemos atacar y cuál es la causa de ese pecado. Todo tiene su origen y el pecado no es la excepción. Hay que mirar cuál es el origen de ese pecado que estamos cometiendo. Una vez meditamos, lo conocemos, hemos aprendido de él, vamos a orar. Nosotros tenemos la autoridad. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad. Potestad es autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Es decir, demonios. Es decir, dice en Efesios 6:12
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos. La pelea no es contra cosas terrenales. Olvídense de eso. Las guerras, las contiendas, los celos, divisiones, herejías y demás es del mundo terrenal. Eso atañe solamente a los humanos, en la esfera humana. Esto es del mundo espiritual. Cuando nosotros estamos hablando desde el dogma, estamos hablando de un mundo de la órbita espiritual. Y dice en Efesios 6:12 que no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad y huestes de maldad en lugares celestes. Allí es donde nosotros tenemos los diferentes géneros a los cuales nosotros debemos enfrentar. Es así como nosotros le oramos a Dios para pedir ese respaldo en la oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 dice, nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y el Cordero de Jesucristo. Y Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que nos es en contra. Todo aquello que esté en contra nuestro, que esgrima el enemigo a nuestra contra, es anulado allá en la cruz. Nosotros pues tenemos en Cristo ese abogado, dice en 1 Juan 3:8, para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Entonces nosotros tenemos que meditar para comenzar de esta forma a enfrentar, porque conocemos el campo, a quién enfrentamos, conocemos sus debilidades porque previamente lo hemos estudiado y sabemos cómo combatir y rebatir, sabemos y conocemos cuál es la causa o el origen de este pecado. Y vamos a aprender a sacarlo. ¿Para qué? Para tener esos cambios. Una vida de cambio no es otra cosa que hablar de, dice la escritura en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros pues, y dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos del griego metanoneo, que se define cambiar la mente de uno, convertíos, epistrepo, que significa cambiar la dirección, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que cambiar no es otra cosa el cambio de nuestra vida, es decir, cambio de mente y cambio de dirección, de propósito, para que todo sea borrado, es decir, la postura, la actitud con C y la actitud con P debemos nosotros tener. Cambiar esos viejos hábitos que son dañinos, perversos, erróneos, equivocados. Cambiar aquellas malas palabras, malas actitudes, malos pensamientos, pensamientos morbosos, perversos o depravados. Todos estos cambios en un comienzo a la persona le van a parecer difíciles y dolorosos, per se a que ellos no saben de que es una adicción física, como cuando tienen una adicción a las drogas o al alcoholismo o a la pornografía y demás. Cambiar esos hábitos, aunque no son fáciles porque les demanda y les exige salir de su zona de confort, salir de esa zona de comodidad y dejar esas viejas costumbres y malos hábitos para cambiarlos y formatearlos y hacer nuevos, es decir, cambiarlos por aquellos que son confortables, que son sanos, que son de santidad, automáticamente les dice en su mente alerta y va el enemigo a esgrimir toda su estrategia, lo cual le requiere a usted esfuerzo, voluntad, conocimiento, dedicación y firmeza. ¿Para qué? Para combatir y poder cambiar esos hábitos. Disciplina, responsabilidad. También le demanda invertir tiempo fuera del esfuerzo necesario para hacer los cambios y realizar estrategias necesarias para vencer aquellos malos hábitos.
No permitirle que nada se interponga en la decisión que ha tomado de cambiarlos. Y dejar de lado todo aquello que le hace mal a su vida espiritual. Cabe decir que el primer paso para hacer esos cambios tiene que ver con el querer cambiar, decidir cambiar, hacer esos cambios. Por eso es tan importante a la hora de hablar del dogma de la fe cristiana, tener de la mano al Espíritu Santo, y nosotros vemos cómo nos dice la Escritura de no sofocar, achicar o ahogar al Espíritu Santo, que en términos bíblicos de la Reina Valera dice contristar, es decir, no sofocarlo. ¿Cómo lo sofocamos, lo achicamos o lo ahogamos? Con el pecado, porque Él se aleja. Los que tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues la consideran, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, perdón, pues la consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios lo examinan todo, lo entienden, pero los que no lo tienen no pueden examinar ni entender lo que tiene la Escritura. ¿Por qué? Porque les impide. Dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu Santo. Por lo cual nosotros debemos de ser muy claros en limpiarnos. Es un proceso, y como todo proceso demanda no solamente compromiso, no solamente dedicación, esfuerzo, firmeza, etcétera, sino que también debemos ejercitar el libre albedrío en muchos de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, y siempre abocado a lo correcto, a la rectitud, a la verdad, a la justicia, etcétera. Es decir, que nosotros tenemos que escoger, y cuando nosotros estamos hablando de la fe cristiana, escogemos seguir a Cristo, y seguirlo a Él no es otra cosa que usar toda aquella herramienta que ha puesto a disposición de nosotros para nosotros poder hacer y querer. Él produce el querer como el hacer. Dice la Escritura lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ello está escrito en Filipenses 2:13. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Ello está escrito en 1 Corintios 2:14-16. Nosotros pues tenemos que buscar esa abundancia o esa llenura espiritual que dice en Efesios 5:18-21. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros pues tenemos ese compromiso de estar nosotros hablando y conversando y leyendo la Escritura, como lo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. Nosotros pues tenemos esa vocación. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Sería la siguiente pregunta. Pues, primero debemos creerle a Cristo. Creerle a Cristo indica y demanda que le hayamos aceptado como Señor, Salvador, como Mesías, Cordero de Dios, Hijo de Dios, sumo sacerdote, quien tiene el poder para remitir nuestros pecados, en el cual encontramos salvación y vida eterna, porque nos acerca al Padre, porque Él es la llave única, Él tiene las llaves, Él tiene el camino y Él tiene la puerta, Él es la puerta misma. Entonces, Él nos va a sellar, porque Él es su anillo real de rey. Y con su sello, que son la garantía o las primicias de la salvación, aquello que garantiza esa salvación, nosotros pues podemos aspirar, leamos, oremos, tengamos esa comunión con Dios. Juan 15, del 13 al 17 dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que el que tiene que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois, dice Jesucristo, mis amigos. Él nos considera
sus amigos, si hacéis lo que yo mando. Ese es el condicional, sí, y solo si hace lo que yo ordeno. Ordenar, mandamiento, mandado, mandato. Bueno, yo no llamaré siervos, porque el siervo no sabe que hace su señor o amo, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. La hermenéutica nos ha revelado esos grandes tesoros y esas grandes enseñanzas. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Nos eligieron, hemos sido elegidos por Él. Así como Él llamó a esos 12 hombres de confianza, y no solamente fueron 12, en toda la cantidad, el tiempo de su trasegar en esta vida y el desarrollo de su ministerio, fueron miles de personas las que se unieron. Los primeros 12 empezaron y partieron con 12 hombres como discipulado y apostolado, y se unieron cualquier cantidad, y hacia hoy como la arena del mar. Ahora bien, tenemos que aprender a diferenciar las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Lo carnal produce solo lo terrenal y el espíritu lo espiritual. Nosotros pues como creyentes debemos y somos llamados a caminar desde este mundo terrenal, pero andar en el mundo y en la esfera espiritual. Nuestra voluntad es llevar a la práctica y forjar el carácter que tuvo Jesucristo en nosotros. Es decir, tener esa existencia y esa capacidad de ejercitar acciones que no son reprochables, sino que son altruistas, son acordes al ejemplo dado por Jesucristo. Gálatas 5, 16 al 25 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque, ese porque es entendido en hermenéutica a razón de, o la razón es, el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, lo terrenal es contra lo espiritual, y el espíritu es contra la carne, se oponen. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, que el estar enfrentado lo terrenal con lo espiritual va a generar en la persona que la persona se le dificulte seguir a Dios. Sin embargo, pero, ese es un sin embargo, si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley, sino, porque dice, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de lo terrenal o de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es, y ya vamos a ver esos frutos espirituales, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aceptar nuestra responsabilidad. Es decir, hagámonos responsables de nuestras propias acciones. Dejemos de estar inculpando a terceros, a la vida, a la suerte, a la genética y demás. No, 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 no. Ya eso está mandado a recoger. Solamente uno es libre cuando uno reconoce que ha sido pecador, que está fallándole a Dios,
porque esto va a arrojar como resultado el arrepentimiento, porque va a haber esa conciencia, va a ser lo suyo, y va a generar ese sentir de arrepentimiento, de dolor y de vergüenza de haber afrentado la ley por ende a Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos, lo hacemos del corazón, desde nuestro interior, y como resultado de haber admitido, tendremos el perdón, por lo cual automáticamente hemos admitido la paz, el gozo, la salud y el éxito, porque hemos actuado con y a conciencia. Es decir, que hemos adquirido el dominio propio o el control de sí mismo, el control de nuestras acciones. Hemos decidido a través de la experiencia mover y dejarnos influenciar solo a través de su palabra, en el mover del Espíritu Santo, debilitando así la carne y estando a cabal sentido en las cosas de lo espiritual, y hemos aprendido a silenciar el pecado. Nos hemos refugiado en la palabra, en el conocimiento de Dios, nos hemos justificado en Jesucristo, por lo cual nuestras acciones han sido justificadas. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Cierro con esto. Dios quiere y tiene pensamientos buenos para nosotros. Y hemos visto y hemos exprimido toda la herramienta que ha dejado, todo el conocimiento que hay. Dice Él: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de gozo para darnos el fin que esperas. Ello está escrito en Jeremías 29:11. Y Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que ama. Esta es la enseñanza de hoy. Espero haya sido del agrado de ustedes y que le dé ese crecimiento espiritual, esa formación espiritual, y que haga ese aporte por el cual ha sido soltada la palabra. Cierro con la palabra de Dios que dice en Isaías 55:11: así será toda palabra que sale de la boca de Dios. No volverá a él vacía, sino que ella prosperará. Ella hará todo lo que Él le ha ordenado hacer en su vida. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por todas y cada una de aquellas personas a quien vaya dirigida esta palabra que sale de tu boca, a través de un contenedor, un recipiente que está al servicio tuyo y al servicio de tu pueblo, un receptáculo de la presencia tuya, Señor, el cual usas como parlante para dar a conocer y replicar, Señor. Tú nos dijiste, y así está escrito, y lo empezaste a través de tus discípulos: os haré pescadores de hombres, múltiplos, hablando de esa red, Señor, de esa maravillosa red de múltiplos, Señor, conocedores del Evangelio y del pensamiento tuyo. Ahora, Señor, tú inoculas y siembras esa palabra, como lo dice en Mateo 13, tú eres ese buen sembrador. Escoge tierra apta, idónea, tierra apta, firme, abonada, para recibir tu palabra, para ser tierra alta y de fruto, y fruto en abundancia, Señor. Bendice, Señor, a los hogares, a las familias, a nuestra nación, a todas las naciones, Señor, donde vaya dirigido este mensaje. Y dale, Señor, ese conocimiento tuyo, ese discernimiento, esa revelación que procede de ti a través de tu Santo Espíritu. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Feliz jueves.